Hola a todos amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos chicha de la buena. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación, rumores y por supuesto muchísima emoción. Ya lo dice el título, ¿verdad? Bomba, Mert Demir y Afra Saraaolu, reencuentro secreto. Lo vas a alucinar. Sí, así es. Vamos a sumergirnos de lleno en los detalles más jugosos de ese reencuentro, de ese encuentro que al parecer, se mantuvo en el más absoluto secreto, y que ha hecho temblar los cimientos del entretenimiento turco. ¿Están listos para el chismecito jugoso con todos los ingredientes? Porque yo sí. Prepárense para enterarse de todo, desde los detalles más sutiles, esos que solo los verdaderos detectives del corazón pueden captar, hasta los rumores más explosivos que han hecho volar las redes. Vamos a analizar las fotos, los vídeos, las pistas que nos han ido dejando, como migas de pan en un laberinto romántico, y a tratar de armar el rompecabezas completo de este reencuentro que, créanme, es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Prepárense para el viaje. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque, créanme, siempre estoy al tanto de lo último en chismes y noticias de sus artistas favoritos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos con la bomba. Agarren sus palomitas y prepárense. Bueno, para los que no estén tan familiarizados con la farándula turca, les pondré un poquito en contexto, para que entiendan la magnitud de este bombazo. Afra Saraaolu es una de las actrices más queridas y exitosas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado al estrellato, pero también hay que sumar sus relaciones sentimentales, que siempre han generado mucho interés en el público. Y hablando de relaciones, una de las más sonadas fue, sin duda, su noviazgo con Mert Ramazan Demir, su coprotagonista en la serie Yalan. ¡Qué serie! ¡Qué éxito! ¡Qué química! ¡Qué pareja! La conexión entre ellos, la chispa, la magia, era innegable. La gente los adoraba, los shippeaba, y soñaban con verlos juntos en la vida real. Y durante un tiempo ese sueño se hizo realidad. Estuvieron saliendo, fueron una de las parejas más perseguidas por los paparazzis, con fotos y vídeos de sus citas románticas, y su relación fue seguida al minuto por sus miles de fans. Era como un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para mantener a la audiencia pegada a sus pantallas. Pero como suele suceder en estas historias de amor bajo los focos, la historia de Afra y Mert Ramazan no terminó como todos esperábamos. Después de un tiempo de idilio, de amor público, de alfombras rojas y declaraciones, anunciaron su separación. Un shock para todos. Y claro, la noticia generó muchísima tristeza entre los fans. Muchos no lo entendían, se preguntaban qué había pasado, otros especulaban y la verdad, hasta hoy, los detalles de la ruptura no han sido completamente revelados. Se habló de diferentes razones, de incompatibilidades, de presiones, pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja. El misterio sigue abierto y la curiosidad de los fans intacta. Ahora bien, el otro protagonista de esta historia, el que nos ocupa, Mert Demir. ¿Quién es Mert Demir? Para los que no lo conozcan, es un cantante turco muy popular, conocido por su voz única, por sus canciones románticas que tocan el alma, y por su estilo personal, que ha conquistado a miles de fans. Su música es un éxito en Turquía, y su nombre es sinónimo de talento y éxito. Y casualmente, después de la ruptura de Afra y Mert Ramazan, comenzaron a surgir los primeros rumores. Rumores de una posible relación entre Afra y Mert Demir. La cosa se puso inmediatamente intensa. Fotos, comentarios sospechosos en redes sociales y claro, los medios turcos, siempre atentos al último chisme, hicieron su trabajo y alimentaron la especulación. La mecha estaba encendida. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Una amistad especial, un flechazo, un nuevo amor. La intriga crecía por momentos. Y aquí es donde entra en juego el famoso reencuentro secreto. ¿Qué pasó exactamente? Pues al parecer, y digo al parecer porque todo es un poco misterioso y envuelto en secretos, Afra Saraaolu y Mert Demir fueron vistos juntos. Juntos sí, pero no en un evento público, no en una alfombra roja, sino en un lugar privado, en un ambiente, digamos, íntimo. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales.
Las fotos y los vídeos que se filtraron, aunque no de la mejor calidad, fueron suficientes para desatar la locura entre los fans y los medios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era una cita? ¿Se estaban reconciliando? ¿Eran solo amigos que compartían un momento? La pregunta del millón. Y aquí es donde empieza lo bueno, donde nos ponemos los sombreros de detectives y analizamos toda la evidencia que tenemos. Primero, las fotos, esas valiosas capturas que nos dan las primeras pistas. Las fotos que se filtraron, aunque no son de la mejor calidad, como ya dije, muestran a Afra y Mert Demir juntos, sonrientes, en lo que parece ser un restaurante o un bar con un ambiente acogedor, con luces tenues y mesas cercanas. Se les ve relajados, disfrutando de la compañía, y hay una cercanía, una complicidad que es innegable. Se les ve hablando, riendo, compartiendo miradas cómplices y hay un lenguaje corporal que sugiere algo más que una simple amistad. Sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro, hay contacto físico, como roces casuales. Es cierto que las fotos pueden ser engañosas, que las poses pueden ser interpretadas de diferentes maneras, pero en este caso, la atmósfera que se desprende de ellas es bastante reveladora. Sugieren intimidad, conexión, y una atracción palpable. Segundo, los vídeos, esas pequeñas ventanas al momento que nos dan más información, aunque sean fragmentos. Los vídeos, aún más cortos y con peor calidad que las fotos, nos muestran momentos aislados, pero suficientes para confirmar su presencia juntos. En un vídeo, por ejemplo, se les ve saliendo del lugar, aparentemente tomados de la mano. ¡Ay, ay, ay! Esto es candela pura. La forma en que caminan, la forma en que se miran al salir, la cercanía física, todo indica que hay una conexión especial. En otro vídeo, se les ve conversando en la mesa, sonriendo y disfrutando de su compañía. Los vídeos, aunque breves, confirman que el reencuentro tuvo lugar, y que la conexión entre ellos es evidente. Tercero, las pistas en redes sociales, esas pequeñas migas de pan que los fans más observadores han sabido encontrar. Ambos, Afra y Mert Demir, son bastante activos en redes sociales. Y claro, después de que la noticia del reencuentro se hiciera pública, los fans, convertidos en auténticos investigadores, comenzaron a buscar cualquier pista, cualquier indicio que pudiera confirmar o negar la noticia. Y encontraron cositas. Fotos con la misma ubicación, comentarios ambiguos, likes en publicaciones sospechosas. Por ejemplo, un me gusta de Mert Demir a una foto de Afra, publicada pocos días antes del supuesto reencuentro. O fotos compartidas en lugares similares, aunque no idénticos, lo que sugeriría una cercanía en sus vidas. Pequeños detalles que, sumados, alimentan la teoría de que entre ellos está pasando algo, y que esa chispa que se vio en las fotos y los vídeos es real. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, es evidente que Afra Saraolu y Mert Demir se reunieron. Se reunieron en un ambiente privado, lo cual sugiere que querían mantener la discreción y que no se trataba de una reunión casual de amigos. La cercanía, la complicidad, el lenguaje corporal, todo sugiere que entre ellos hay una conexión especial. ¿Es una reconciliación? ¿Es el comienzo de una nueva relación? ¿O simplemente son amigos que se están conociendo mejor? La verdad, no lo sabemos con certeza. Es importante recordar que los medios y las redes sociales pueden distorsionar la realidad, y que a veces, la amistad puede ser malinterpretada. Pero lo que sí podemos decir es que la chispa está ahí, que la conexión es palpable, y que la situación es, como mínimo, intrigante. Pero esperen que esto no termina aquí. Porque hay más. Rumores, especulaciones y, por supuesto, las reacciones de los involucrados, que nos dan aún más pistas sobre lo que está pasando. ¿Qué han dicho Afra y Mert Demir sobre todo esto? ¿Han negado la noticia? ¿La han confirmado? ¿Han guardado silencio? ¿Han dejado caer alguna indirecta? Afra, por su parte, ha sido bastante discreta, como es su costumbre. No ha hecho ninguna declaración oficial, no ha dado ninguna entrevista para hablar del tema directamente. Pero sí ha compartido algunas fotos y mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados de diferentes maneras. Algunos dicen que son indirectas, que son mensajes cifrados dirigidos a Mert Demir. Otros interpretan que son simplemente publicaciones casuales, sin ninguna intención. Lo cierto es que Afra es muy reservada con su vida privada, y no suele hablar de sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su intimidad a salvo de los focos, y eso es algo que hay que respetar.
Sin embargo, los fans más observadores han analizado cada publicación de Afra, buscando cualquier pista, cualquier detalle que pudiera revelar algo sobre su vida amorosa. Mert Demir, por otro lado, ha sido un poco más abierto, aunque sin dar nombres. Ha publicado algunas historias en Instagram, mostrando su día a día, y ha dado algunas entrevistas en las que ha hablado, aunque de forma indirecta, sobre el tema. Ha dicho que está enfocado en su música, en su trabajo, pero también ha dejado entrever que está feliz y que está disfrutando de la vida. Sus canciones de repente han adquirido un tono más romántico, más esperanzador. ¿Será Afra la causante de esa felicidad? ¿Estará Afra influyendo en su proceso creativo? Sus palabras y sus acciones sugieren que algo está pasando. Ha publicado fotos sonriendo, disfrutando de su tiempo libre, y en sus entrevistas, ha transmitido una sensación de optimismo y alegría. Los fans, por supuesto, han interpretado estas señales como una confirmación, aunque sea tácita, de su relación con Afra. En resumen, la situación es la siguiente: Afra Saraholu y Mert Demir se han reencontrado en secreto. Hay fotos, vídeos y pistas en redes sociales que sugieren una posible relación. Los involucrados no han hecho declaraciones oficiales, pero sus acciones y palabras dejan entrever que algo está pasando entre ellos. ¿Están juntos? ¿Se están conociendo? ¿O simplemente son amigos? La respuesta por ahora es un misterio, un rompecabezas que aún no hemos podido completar. Pero lo que sí podemos decir es que esta historia promete darnos muchos más titulares en el futuro. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre el reencuentro secreto de Mert Demir y Afra Saraholu. Hemos analizado las fotos, los vídeos, las pistas en redes sociales y los rumores que circulan por la farándula turca. La verdad es que la situación es bastante intrigante, ¿no creen? Parece que la historia entre ellos no ha terminado, que hay algo más que una simple amistad, y quién sabe, tal vez estemos a punto de presenciar un nuevo capítulo en la historia de amor, un nuevo romance que mantendrá a todos sus fans pegados a las pantallas y a las redes sociales. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo analizándolo y buscando pistas. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este reencuentro? ¿Creen que Afra y Mert Demir están juntos? ¿O piensan que es solo un rumor alimentado por la curiosidad de los fans? Quiero leer sus opiniones. Compártanlas conmigo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus teorías, sus perspectivas y sus análisis son siempre valiosos. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes del chisme. Ayúdenme a que este chismecito llegue a más personas, a que más gente se entere de las últimas novedades de sus artistas favoritos. Así crecemos juntos y compartimos nuestra pasión por la farándula turca. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la verdad está ahí fuera. Solo hay que buscarla.